¿Quién vive, hermano? Ya su nombre. Gloria a Dios. Ya el nombre de Cristo. Hermano, primeramente le damos gracias al Señor porque Dios es bueno. ¿Amén? ¿Cuántas personas no están ahorita en un hospital orándole a Dios porque quieren estar en la iglesia? Otros hermanos están en un cementerio allá enterrando a sus familiares. Pero usted y yo, hermano, por la misericordia del Señor, estamos en esta hermosa mañana en el mejor lugar que puede existir en la tierra, que es la casa del Padre. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo del Señor, pero esta es la casa de oración, esta es la casa de papá. Y hay algo, hermano, que usted y yo debemos analizar, y es que cuando usted y yo tenemos problemas físicamente y tenemos a nuestros padres vivos, ¿dónde corre usted? ¿Usted corre siempre a los brazos de papá o a los brazos de mamá? Porque no hay un amor tan puro y verdadero como el amor de un padre o de una madre que le ama porque lo ha engendrado. En este caso nosotros fuimos engendrados en el Espíritu, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el verso 12, que todos los que creyeron en Él, los que creyeron en Cristo, fueron engendrados en el Espíritu y ahora pertenecemos a la familia de Jesucristo. O sea que usted y yo somos hermanos por parte de papá, por parte del Padre, y somos hermanos de Jesús. Entonces usted y yo, hermano, somos privilegiados. Cuando usted y yo no teníamos valor, hermano, cuando usted y yo no teníamos quizá esperanza, no teníamos consuelo, se nos apareció ese Dios maravilloso y nos ha dado valor. Lo que usted y yo somos hoy en día se lo debemos a Él. ¿Y cómo no estar agradecidos de Dios? El que se enamora de Dios anhela la casa de oración. El que verdaderamente se enamora del Evangelio anhela estar en los atrios del Señor. Y David dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Entonces, sin más preámbulo, hermano, en esta escuela dominical bíblica puede hacer preguntas. Usted sabe cómo es el asunto aquí, ¿verdad? Yo le voy a estar invitando a que usted se esté ubicando en la primera carta, en la primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer, hermano, en el verso 3 en adelante. Vamos a hablar acerca de un hombre. Voy a leer aquí un hombre que Dios llamó con un gran propósito, y ya acá ya Pedro estaba maduro, ya Pedro había pasado pruebas, luchas, adversidades, y ya él veía las tormentas y las tempestades como una llovizna. Yo no sé si usted me entiende, pero a veces hay gente que está tan experimentada ya en el Señor que se le levanta un nubarrón y para otro es un ciclón, es un tornado, pero para esa persona que está madura la ve como una llovizna. Hay gente que tiene la mente negativa. Usted pone un vaso por la mitad de agua y ellos dicen que está vacío, y el que ya es espiritual dice que está medio lleno. Entonces no depende del problema, depende como usted vea el problema, como yo lo veo. Si usted se tira en una cama a lamentarse, claro que la tormenta lo va a arropar. Pero si usted hace como las águilas y se remonta por encima del problema, usted sabe que siempre habrá salida en el Señor, porque Él está en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestra prueba. Él está allí porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Estamos allí ubicados? Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Una esperanza viva. ¿Cuántos tenemos esperanza? Amén. Usted no tiene esperanza, ya está ponchado y ponchado. Tenemos que tener esperanza, hermano. La esperanza y la fe van juntos de la mano. Gloria al Señor. Entonces leemos como está escrito. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te damos gracias en esta hermosa mañana, en esta hermosa escuela dominical. Por tu palabra te pido, Espíritu Santo, que prepares nuestro corazón y que en los dones del Espíritu, de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, podamos entender los misterios del reino que están reservados para tus hijos. Señor, he aquí tus hijos e hijas, hemos venido con corazones contritos y humillados, dispuestos, Señor, a recibir el consejo de un buen padre, una palabra de ánimo, Señor, cuando estamos en medio de luchas, de adversidades, de pruebas. Señor, tú conoces el corazón de cada uno, yo no lo conozco, pero tú, Padre amado de la gloria, conoces hasta nuestros pensamientos. Por eso te pedimos, Señor, refrigerio en esta hermosa mañana, te pedimos consuelo, te pedimos, Señor, que nos enseñes lo que es la esperanza, lo que es la fe, Señor. Como acabamos de leer en tu palabra, es necesario que, si es posible, pasemos por algunas situaciones incómodas para formar un carácter, para poder llegar a la estatura de Jesús, de nuestro Señor, el cual vino y se despojó de todo peso de gloria, Señor, siendo dueño de todo, creando todas las cosas por la palabra. Dice que el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros, se despojó de peso de gloria y se hizo semejante a un siervo humano de carne y hueso, se humilló hasta lo sumo, pero luego de la humillación vino la exaltación. Por eso comprendemos y entendemos que nuestra carne debe ser humillada, Señor, para que muera el viejo hombre y nazca el nuevo hombre según Jesús, según la imagen de este Dios maravilloso, Señor. Te damos gracias, queremos llegar a la estatura que pudo decir el apóstol Pablo: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para agradarlo a Él, porque Él me compró a precio de sangre, porque soy de su propiedad y porque quiero ser obediente primeramente a lo que su palabra ordena. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabanza al que vive y al que reina, hermano. Cuando vemos acá, ¿verdad?, el apóstol Pedro, hermano, el apóstol Pedro, un hombre ya preparado. Por eso le dije, yo voy a tocar un poquito lo que es la parte terminada de Pedro, pero después nos vamos a ir a los inicios, porque qué bonito y qué hermoso es cuando nos profetizan. Tú vas a ser el profeta, profetiza, tú vas a ser un evangelista internacional, tú vas a ser un pastor, vas a ser un apóstol. Todo esto es bueno, hermano. El que anhela obispado, buena cosa desea. Pero lo tremendo, hermano, y lo que me enamora de Dios es que cuando Dios escoge un vaso, cuando Dios ve potencial en una persona, ve capacidad, Él lo va a montar en la rueda. Él va a empezar a darle la forma al vaso que Él quiere. Y a veces nosotros nos encontramos peleando con nuestro hacedor, y por eso el profeta Jeremías se alegró en el capítulo 1 cuando Dios dice: desde el vientre de tu madre yo te santifiqué. ¿Cuánto no nos gusta que nos digan que Dios nos santificó desde el vientre de la madre? A todos, hermanos. Pero cuando el Señor empieza a decirle a Jeremías: tú hablarás palabras a este pueblo, amonestarás a este pueblo, y Él dijo: la cosa se me está poniendo fea, Señor, porque cuando yo hable en tu nombre, la van a agarrar conmigo. Porque el problema, hermano, es que cuando usted habla de parte de Dios y la palabra viene del cielo y confronta, como la gente no puede golpear a Dios, golpean al vaso. Y yo le digo algo: cuando personas iracundas, si usted llega y usted se bebe un café caliente o algo caliente y se quema, ¿verdad que hay gente que opta por botar el vaso? Y parten el vaso en una furia, en una rabia. Y yo le digo: ¿qué culpa tiene el vaso? ¿Quién lo quemó? ¿Lo que está dentro del vaso o el vaso? ¿Cierto? Pero hay gente que de repente llega y está una silla ahí, por no tener cuidado se golpean y se abren el dedito y maldicen a la silla. ¿Qué culpa tiene la silla? La culpa la tiene usted por no estar pendiente por donde camina. Y así es, hermano, vemos una piedra puesta ahí, esa piedra está ahí, no está haciendo nada, pero usted, como viene distraído, se golpeó con la piedra, maldice la piedra, golpea la piedra y zumba la piedra para allí. ¿Qué culpa tiene la piedra? Así somos nosotros cuando Dios empieza a usar los vasos. Entonces, ves, como no podemos pelear con Dios, le agarramos con el vaso.
Y así no es, hermano, pero habrá gente o habemos gente que sí estamos pendientes y sabemos cuando Dios habla. Yo conozco la voz de Dios porque conozco la palabra. Yo sé cuando alguien habla por medio de la palabra. Si la palabra me la nombra, yo así no me gusta, bajo la cara y digo, Señor, es tu palabra, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pelearé yo con el mi hacedor? No puedo pelear con la palabra, porque la palabra lo es todo y por la palabra somos edificados y la palabra es la columna, hermano, de la iglesia. Usted y yo tenemos que aprender a entender que no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y por qué me meto aquí, hermano? Porque Pedro acá habla como un hombre maduro. Qué hermoso que el Señor le diga y para a la pastora en una madrugada en el Espíritu, la lleve a un tercer cielo y le diga, agarra papel y lápiz, empiece a escribir ahí. Y cuando usted lee, ¿quién escribió eso? ¿De dónde sale tanta profundidad? Hermano, alguien que escribió esto tuvo que estar lleno del Espíritu. Humanamente no se puede escribir lo que él escribió aquí. Vea lo que escribe Pedro. Pedro dice, ¿verdad? Bendito es Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora imagínense a Pedro hablando acerca de lo que es la esperanza y un nuevo renacer. La palabra renacer quiere decir un nuevo comienzo, algo que usted dejó viejo y que empezó a hacer de nuevo, pero derecho. Un renuevo, un retorno, ¿sí o no? De algo que está vivo. El apóstol Pedro, usted se imagina ya Jesús en el monte de los olivos cuando vino Judas y le vendió, y dice que llegó Pedro y agarró una ira, una rabia ahí, y lo primero que hizo fue agarrar a Marco, uno de los siervos de uno de los sacerdotes que habían mandado a prender a Jesús, y le voló la oreja. Vea ese Pedro y vea este. ¿Será que hay diferencia entre el Pedro con la oreja y este Pedro que escribe la carta, la epístola? ¿Qué diferencia, hermano? Y es el mismo Pedro. Yo creo que usted entienda esto, es el mismo vaso, solo que lo que cambió fue la sustancia, lo que cambió fue la llenura. Pedro allá cuando voló la oreja no había sido lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro se le encomienda una gran tarea. ¿Cuándo se le encomienda la gran tarea? Cuando eran 500. Dice que Pedro negó a Jesús, ¿verdad que sí? Pasó por muchas aflicciones y el Señor le dice, dile que vayan allá y que no se muevan de allí, porque yo derramaré de mi Espíritu Santo. Y en el aposento alto estaba Pedro encabezando como líder, porque Jesús le dijo, cabezón, tú vas a ser el líder, tú vas a ser el que vas a encomendar. Yo te voy a encomendar a ti cuando no esté para un trabajo específico. Y la gente se le sujetó a Pedro, pero no todo, hermano. Usted dice, ¿y a Pedro se le sujetaba a todo el mundo? No. Ellos dicen que unánime oraban siempre, rogando con súplicas y ruegos. Pero usted sabe qué pasa, que a veces empezamos a orar por algo y como no vemos resultados, bajamos la oración. ¿Sí o no? Dejamos de orar. No, yo creo que eso no es de Dios. No, yo creo que eso no viene de Dios, porque Dios nos responde. Pero mire, Dios le había dicho a Pedro, ora y no te muevas de allí. Y Pedro empezó con 500, pero fueron pasando los días y la gente empezó a decirle, no, Pedro, allá tú y tu locura, quédate tú solo con tu sueño, yo me voy, yo estoy perdiendo el tiempo. A veces hay gente que cree que está perdiendo el tiempo en la oración. Hay gente que a veces piensa que lo que Dios dijo y prometió no lo van a ver porque no ven señales, pero esto no es por vista, sino por fe. Por eso le hablo de la fe y la esperanza. ¿Y qué fue la fe? La certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no. ¿Y por qué decimos, si yo no veo nada, no oro? ¿Sí o no? Si nosotros entramos en el que yo para orar tengo que ver, entonces no puedo ser cristiano, hermano. Porque el cristiano no anda por vista. El cristiano anda por convicción. Y la convicción es de saber que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que iba a llenar este lugar, lo va a llenar. Si Él dijo que allá, lo que Dios nos dice a nosotros es, pónganse de acuerdo, unánime, en oración, persistan y sigan orando y no se cansen. Ellos eran 500 y cuando llegó el día 40 de Pentecostés, quedaban 120. Hermano, ni siquiera la mitad. Yo le digo al hermano Franklin, si usted tiene 500 soldados y se le retiran 380, ¿se desanima o no se desanima? Hermano, hay que hacer sus exámenes porque algo en mí no está llegando a ellos para que se me quede.
Sí, pero Claro, ¿se desanima o no se desanima? exacto, pero me tengo que corregir yo porque algo en mí está haciendo que ellos se acercaran de él. Pero la pregunta es, ¿se desanima? Déjelo a ellos, allá a ellos. Pero usted se desanima como líder. Óyeme, empezamos 500, pero ahora me quedan 180. Oye, usted, hermano William, si tiene 500 en la responsabilidad y se le van 380, ¿se desanima o no se desanima? Creo que humanamente todos nos vamos a desanimar, hermano. ¿Qué pasó aquí? Se me fueron más de la mitad. Pero ¿sabe qué me enamora a mí de Pedro? Que Pedro estaba maduro. Que Pedro persistió en la oración. ¿Y sabe quiénes fueron llenos? Los 120. Si Pedro se fuera puesto desanimado y se fuera ido atrás de los 380, pierde la bendición él y pierde la bendición todo, porque la responsabilidad era de Pedro. ¿Y sabe qué? Que es difícil cuando Dios te pone responsable de algo. Y tú sientes que todo se te está desmoronando, que todo se te está cayendo de las manos y que Dios te va a pedir cuenta. Pero yo le digo algo, yo digo que Dios también permite para probar quién es quién. Porque aquí dice que todos debemos pasar por diferentes pruebas, que así como el oro es, ¿verdad?, probado, así somos nosotros probados. Entonces cada quien tiene que pasar procesos, luchas, adversidades, y ahí es donde usted ve de qué material está hecho. Yo le digo algo, de que usted es una taza de oro, es una taza de plástico. Si usted le echa fuego al oro, va a permanecer el oro, pero si es de plástico, ¿qué va a pasar? En lo que agarre el fuego, se acabó la taza. Si es una taza de madera, hermano, también usted le echa fuego, hermano Franklin, también se va a quemar el perecedero, y se derramó lo que estaba y se echó a perder todo porque el vaso no resistió. Ahora usted entiende que cuando Dios nos mete en diferentes pruebas es porque nos está martillando, es porque le está dando forma al vaso para que cuando Él derrame el vino nuevo, el odre no se rompa. Y usted aprenda y yo aprenda a tener calma en medio de una tormenta. Usted sabe que es lo difícil, tener los vientos huracanados soplándole la cara y usted casi que lo hace retroceder, y usted avanzando en el Señor, creyéndole a Dios. Porque una cosa fácil es decirlo y otra cosa es estar en medio de un torbellino, metido en medio de alta mar con las olas a más de 10 metros y usted diga, yo tengo fe. No es lo mismo que usted esté dentro del problema, que usted explique que otro está en el problema. ¿Será verdad? Qué fuerte, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vea lo que él termina diciendo. Dice en el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vemos un hombre que habla de fe, pero que cuando comenzó dijo, yo no lo conozco, maldito, yo no conozco quién es ese. Pero ya aquí lo maldice. Y de todos los apóstoles, el único que dijo que el diablo le sopló el cuello fue Pedro. Usted no ve a más nadie. Dice, resistir al diablo, ¿sí o no? Orar sin cesar, orar y velar. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe por qué el diablo le roncaba en el cuello a Pedro? Porque Pedro había negado a Jesús. Tanto que el hombre se fue a pescar peces en vez de pescar alma, porque Dios le había dado una palabra, pero el diablo le decía que Dios te va a estar queriendo si tú eres un traicionero. Tu vida, como le fallaste a Dios, lo maldeciste. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando le falla a Dios? Mal. Yo me siento mal. Ahora imagínense Pedro, una voz retumbándole ahí diciéndole, tú no eres digno del Señor, tú no eres digno porque lo rechazaste, lo maldeciste, no tuviste con él hasta el final, y eso que te jactaste en la boca diciendo, Señor, hasta la muerte de cruz yo voy contigo, donde tú vayas yo estaré. ¿Usted cree que cuando uno promete algo y falla, no le retumba ahí la mente? ¿Y quién cree usted que le está trabajando allí? El enemigo. Hay gente que resiste al diablo con la palabra, pero hay otros que le dicen, siéntate aquí que te voy a quitar una mata para que me atormentes todos los días. Hay gente que le gusta ser atormentada por esa voz, porque ese bicho, le digo algo, es experto, hermano, hablando y haciendo poner mal a Dios y ponerlo usted en alto. Él le dijo a la mujer, con que Dios dijo que no
comieras de ningún árbol. Y la mujer dijo, no, Dios no dijo eso. Dios dijo, es del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ese día que comieres de él, ciertamente morirás. Y el diablo le dijo, Dios miente. El Dios es mentiroso. ¿Sabe Dios? Dios no quiere que comas del árbol. ¿Sabes por qué? Porque serás semejante a Dios. Serás igual a Dios. O sea, le presentó algo agradable, le presentó algo codiciable. Dice que la mujer vio que el árbol era codiciable y que el fruto era bueno para ella, y tomó y comió. Igual a la... Y eso trajo un gran problema. Entonces el diablo no se le va a presentar como diablo, se le va a presentar como un ángel de luz pero falso. Y le va a hablar por la palabra, pero lo que le va a traer es caos. Eso, hermano, así como usted lo está diciendo, ¿verdad? Que la responsabilidad es de cada quien, ¿cierto? O sea, claro. Cuando Eva comió, no pasó nada, porque Eva no estaba responsable del huerto. Pero cuando Adán comió, pasó de todo, porque la responsabilidad estaba sobre él. Para cuidar el huerto, exacto. Pero es tremendo, ¿verdad? Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo y Dios lo hizo real sacerdocio. ¿Quién es el que tiene que mantener el fuego ardiendo en el altar? Usted mismo. Usted viene aquí a compartir de la llenura que ya usted viene lleno de la casa. Porque nosotros debemos orar en todo momento y mantener alabanza y cántico en todo momento. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que a veces nos conformamos con venir solamente a la iglesia. Y nos llenamos solamente en la iglesia. Y cuando viene una prueba fuerte, hermano, claro que estamos desnutridos. No tenemos la fuerza en la oración, en la búsqueda. Ahora yo le digo algo, si usted viene una gente que tiene la leña en 6, 7 y viene un virus por ahí, ¿lo tumba o no lo tumba? Sí, hasta lo mata. ¿Por qué? Porque está débil en la fe. Pero si una persona tiene la hemoglobina en 12, 13 y viene un virus, quizá ni lo toque. Y si lo toca, no le pegue igual, ¿verdad, hermano Coronado? Le baja medio, da un resfriadito y te dice, ay, ¿por qué este le pegó menos? Porque estaba fortalecido. Entonces, las personas que estamos fortalecidas en el Señor, cuando viene la tempestad, hermano, cuando viene la brisa, cuando viene el problema, usted le va a pegar, usted quizás se va a doblar como la mata de coco, pero lo que pasa en la tempestad, usted vuelve a quedar levantada. Pero ¿qué pasa cuando viene un tornado, un ciclón de eso, unas brisas o huracanadas? Hay árboles que los arranca de raíz. ¿Y por qué los arranca de raíz? Porque la raíz estaba, hermano, débil, ¿sí o no? ¿Usted cree que dentro del evangelio hay cristianos que les falta crecer hacia abajo? Tener raíces, para que cuando venga la prueba, para cuando venga la dificultad, no sean arrancados del evangelio. ¿Por qué hay tantos árboles fuera del evangelio? Porque en el momento de la brisa, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, el enemigo lo sacó del propósito. Gloria a Dios. La obediencia te afirma, pero la fe te hace crecer. Sí, la fe sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermano, ¿verdad? Vámonos a los comienzos. Vea esto. Yo quiero que se vaya a Lucas capítulo 8, verso 22. Vamos a hablar acerca de un evangelista. Lucas es un evangelista, no apóstol. Lucas es conocido como el doctor. Un hombre que tenía conocimiento humano, Dios lo toma, y es el único hombre que habla en parábolas. La mayoría de las parábolas están en el evangelio de Lucas. Un hombre que fue instruido, hermano. Lucas capítulo 8, verso 19. De hecho, 22, perdón. Usted y yo debemos entender algo. A veces hablamos acerca de que Jesús abandonó a sus discípulos en alta mar. Hay diferentes pruebas. El mar representa el mundo, las olas representan los problemas que se nos presentan, la barca es usted y yo. Y a veces, hermano, nosotros, Dios está dentro de la barca y no lo notamos. ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos en el problema. A veces Dios está allí, pero como tenemos tantos problemas, vemos en el problema, en el día pensamos en el problema, desayunamos con el problema, almorzamos con el problema, cenamos con el problema y dormimos y todavía soñamos con el problema. Y si usted tiene el problema en la mente, no va a tener paz. Como usted y yo tenemos paz y vivimos pensando en lo malo. Ahora vea esto. Ya Jesús había llamado a los 12 hombres, ya Jesús dijo, ustedes son mis discípulos, pero más adelante serán mis apóstoles. Ustedes tienen un llamado especial, hay que prepararlo. Lo importante es que cuando Dios les llama, usted lo va a preparar.
Si Dios me llama a mí, me va a preparar. Porque Dios no lo va a enviar si no lo prepara primero. ¿Cierto? Entonces estamos allí. Capítulo 8, Evangelio de Lucas, verso 22. Jesús calma la tempestad. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. En este caso era un lago. Jesús le dice a sus discípulos: montémonos en la barca. Jesús andaba con ellos y dice: pasemos al otro lado. Yo estoy seguro que en el otro lado, hermano, iba a haber una liberación. Había una necesidad del otro lado. Y quiero que capte esto. Cuando el enemigo sabe que usted va a ir a hacer una actividad en un lugar, y sabe que allí Dios se va a manifestar y que las almas se van a salvar, y que va a haber un derramamiento y un poder de Dios, ¿usted cree que las tinieblas no van a tratar de parar esa actividad? ¿Usted cree que no va a haber adversidad, no va a haber lucha, no va a haber tropiezo? Cuando viene una actividad de parte de Dios hacia un lugar que necesita luz, donde hay tanta tiniebla, el enemigo va a hacer todo lo que él pueda para estorbar lo que usted quiere hacerle a Dios. Y Jesús, hermano, siendo el dueño de todo, pudo pasarlos en seco, porque si Moisés abrió el mar rojo, ¿verdad que sí, hermano William? Si Elías con un manto tocaba las aguas y se abrían, ¿usted cree que si Jesús le decía al mar, ábrete, no se iba a abrir el mar? Bueno, pero ahí el ataque, porque él no sabe lo que va a ocurrir allá. Eso sí. No. El malo no sabe lo que va a ocurrir en tal campaña que se va a hacer. Pero el malo sí sabe lo que usted porta y lo que usted va a hacer de parte de Dios, que es mucho la diferencia. Allá vamos. Porque no es el futuro. No, pero es que allá vamos, no, pero ellos sabían quién era Jesús. Porque se conocían. Y como ellos, ¿por qué fueron atacados los discípulos? Porque el enemigo en el mundo espiritual vio que Jesús estaba con los discípulos. ¿Qué pasa si las tinieblas ven que Jesús está en ti? Si el diablo y sus seguidores, que el Señor los respeta, sabe que tú tienes un llamado de parte de Dios, tienes llenura de Dios, ¿te va a atacar o no te va a atacar? Él no va a atacar. Él no te va a atacar a Dios, porque no puede atacar a Dios, va a atacar en el vaso. ¿Cómo hace el diablo para atacar a Dios? Dios le hace: quítate de aquí, y se va. Dios no. No puede atacar a Dios, pero va a atacar el vaso. Porque él, atacando el vaso, él va a impedir que lo que Dios quiere hacer a través del vaso haya un obstáculo para él estorbar. Él estorba, él fastidia, él es incómodo. Él dice: si pellizco el vaso se va a poner iracundo. Y como la palabra dice que el espíritu se contrista, sí tiene llenura de Dios, pero hay que contristarle el espíritu. ¿Sí me entienden? La llenura la tenemos, el espíritu lo tenemos, pero no hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Es allí donde se nos levanta el mar, es allí donde dentro de nosotros, de nuestro mundo, se nos levantan las tormentas. Por eso somos, hermanos, tan variables. Ahorita estamos alegres y dentro de 10 minutos estamos tirando vasos. Por eso fue que Satanás pidió a Pedro. Agarrándolo, porque él fue ligero y dijo: Señor, hasta la muerte voy contigo. Y Pedro le dijo, Satanás le dijo a Jesús: dámelo para ver si es verdad. Ay, que Satanás sabía quién era Pedro. Dámelo. Por eso que se lo pide. Y Jesús dijo: Pedro, yo he orado para que tu fe, o sea que estamos hablando de la fe, o sea que ¿cómo está su fe? ¿Duda usted de Dios, lo que Dios le dijo? Porque el diablo le está soplando la oreja. ¿Dudo yo de lo que Dios dijo? No, hermano, no podemos nosotros, a la verdad, dudar de lo que Dios nos ha dicho, porque, hermano, su fe tiene que ser golpeada y mi fe tiene que ser golpeada, su barca tiene que ser golpeada, mi barca debe ser golpeada, para que así salga y sea probado lo que hay en usted y lo que hay en mí. Dios lo sabe, pero usted y yo no lo sabemos. Que es sabroso es hablar de Dios y predicar a Dios en abundancia y cuando se tiene de todo. Pero qué difícil que ustedes hagan con gloria a Dios cuando todo el mundo está en contra suya, cuando se le levantan los hijos, se le levanta el vecino, se le levantan en el trabajo, se le levantan en la iglesia y todo lo que usted hace el diablo se lo tumba. Y entonces, oye hermano, imagínense a Job.
bendiciendo a Dios cuando el diablo le mató los hijos, le quitó el dinero y entonces todavía los amigos venían y le decían, andas en pecado, Job, ¿qué vas a hacer? Y la mujer todavía diciendo, bueno, tengo la ayuda idónea, maldice a tu Dios y muérete. El hombre diría, oye Señor, pero ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tanto mal te hice? De todo lo que quedaba, siempre quedaba uno y era portador de una mala noticia. Qué fuerte, ¿verdad? Pero usted ve a Job, que tenía la fe, Job, ¿cómo tenía la fe, Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Mire, hermano, hay que tener un carácter y una templanza para que en medio de una prueba de eso usted diga, Dios dio y Dios quitó. Bueno, pero muchas veces, en mi ignorancia, ¿no? Pero a veces la fe se puede tambalear, pero la obediencia no. Él dijo, y es así, tú crees, no, yo no creo, pero él lo dijo, y punto, y él lo va a cumplir. O sea, porque es una obediencia. Con una fe hay que discernir muy bien. Yo obedezco y cumplo, pero me mantengo, pero no avanzo. Y la fe es lo que me hace avanzar. Lo que te hace avanzar es la esperanza. La esperanza en que aunque todo sea contrario, el que te lo prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque cuando te lo dice el hombre, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando alguien te promete humanamente, tú dices, de repente me falla porque es humano. Pero cuando es Dios que lo promete, lo cumple porque lo cumple. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esa es la seguridad que tenemos, que el que nos llamó cumple aunque nosotros le fallemos. Por eso es que cuando el Señor, no hermano, cuando el Señor llama a Pedro, llama a donde pescando, le dijo, echa la red y sígueme, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Y la palabra se cumplió. Ok, bueno, ya hablamos de que nosotros somos la barca, ¿cierto? Vamos a llevarlo a los dos términos, a lo colectivo y a lo individual. Somos templo y morada del Espíritu Santo, Él habita en nosotros y nosotros tenemos somos llamados real sacerdocio porque usted mismo le echa leña al fuego para que el fuego que está en Dios en usted no se apague. Usted es garante de que el Espíritu permanezca lleno del fuego dentro de usted y yo dentro de mí. Pero también hay una iglesia colectiva para el llamado a trabajar en lo colectivo, porque seríamos egoístas diciendo, no, ya yo soy salvo, yo tengo a Dios, a quien que se salve. La salvación es individual, ¿sí o no? Hay gente que dice, ya yo soy salvo, a quien que vea cómo hace. Ahí no está Dios, hermano. Allí no está Dios, porque ahí lo que hay es egoísmo y hay desinterés y apatía hacia las cosas de Dios. Si el Espíritu está en mí, Él me va a hacer sentir misericordia y me va a hacer sentir dolor por el sufrimiento ajeno. Por eso dice, acuérdense de los presos como que si estuvieran presos juntamente con ellos. ¿Cómo se siente usted cuando está preso? Triste, hermano. ¿Cómo se siente usted si va a un hospital y ve a una persona enferma? Se siente mal. Y cuando usted se siente mal, usted es movido a misericordia. Si usted nunca ha pasado hambre, y usted ve a alguien pasando hambre, usted nunca va a saber lo que es el hambre y no le va a dar pan. Pero si usted ha aguantado hambre y usted ve a un niño, usted deja de comer y se lo da al niño. Porque usted sabe lo que duele el hambre. ¿O no es así? Por eso Dios tiene que probarnos en todas las áreas. Pablo decía, yo sé adorar a Dios en las riquezas, pero también adoro a Dios en la escasez. Y usted y yo nos llenamos, yo sé adorar a Dios en todo momento. Y el diablo dice, suéltale una escasez ahí un mes para ver si es verdad que te va a adorar. Y de repente usted nadie le da ni un bolívar. Y no llega nadie. No llega nadie, hermano. Fuerte. ¿Sí o no? Porque el diablo te va a pedir, hermano. No se cree usted que el diablo no nos pide. Y lo más tremendo es que Dios nos suelta. Y usted dice, bueno, Señor, ¿qué tiene contra mí? ¿Me vas a soltar contra el enemigo? No, que te está pidiendo para probarte. Yo le dije que tocara la carne, pero que tu espíritu y tu alma me lo preserven. Y el apóstol Juan dijo en Apocalipsis, el diablo ha pedido para meterlo por 10 días en la cárcel. ¿Lo dice o no lo dice? Hermano, nosotros tenemos que entender que si el enemigo nos pide, Dios nos va a soltar. Porque a veces nosotros con nuestra boca abrimos puertas, declaramos cosas y decimos, no, yo al diablo me le paro, que venga para que vea. Y el diablo dice, suéltalo para ver. Y se te para ese bicho al frente y me voy de la iglesia, se me levantó el diablo. Y no lo estabas invocando, pues, no lo estabas llamando, pues. Nos metemos en problemas porque somos sueltos de lengua.
Satanás pidió a Pedro porque Pedro soltó las palabras, ¿verdad? Yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Cuenta conmigo. Pedro, de cierto te digo que me vas a negar. Oh, Señor, estás equivocado. Nunca te voy a abandonar. Hermano, apenas se le vino el enemigo y lo primero que hizo fue a salir corriendo. Ahora yo digo, ¿por qué hay tantos hermanos encuevados en las casas y hay que irlos a buscar? Porque un día cantando dijeron aquí, Señor, te voy a adorar, aunque no tenga fuerza. Y cantan y lloran y se derraman y el enemigo le dice, quítale la fuerza para ver. Hasta en los cánticos uno se mete en problemas. Porque uno declara y el enemigo le dice a Dios, vamos a ver si es verdad. ¿Sabe que hay una canción que una vez una hermana cantaba mucho y yo lloraba y todo el mundo lloraba y decía que me quiten todo, pero menos tu presencia, Señor, que me falte todo? Se le murieron los hijos, le quitaron todo, se le cambió. Y que no vea, hermano, eso que yo cantaba. Y bueno, el diablo dijo, suelta, a ver si es verdad. Que lo que ella habla y dice o lo que él dice, a ver si es verdad que él lo cumple. Porque somos palabras. La palabra es vida, hermano. Usted y yo, lo que vivimos y lo que predicamos, tenemos que vivirlo. Porque si usted no lo vive, va a tener que pasar por ahí. Y el problema es cuando tenemos el problema. Si seguimos pensando igual que cuando estamos bien. ¡Qué fuerte! Yo digo que fuerte la tuvieron los discípulos. Ahora vea esto. Dios le dice y los mete los colectivamente. Vengan acá los 12. Vamos, móntense en la barca que les quiero enseñar algo. Vamos a pasar al otro lado del lago porque allá hay una necesidad. Nosotros diríamos, si andamos con Jesús, nada nos va a pasar. El creyente dice, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie podrá tocarnos. Ni un cabello será tocado. Porque para eso somos buenos. Para recordar eso, pero cuando viene la prueba, hermano, como que se nos olvida la Biblia, se nos olvida todo y viene la queja y viene, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Veamos. Dice así, el 23 dice, pero mientras navegaba, él se durmió, Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero se quedó en silencio. La palabra dormir quiere decir que Jesús se hizo como que si no estaba. A veces en su problema Jesús hace como que si no está, para ver qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo. Bien. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, una pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué Dios le reclamó sobre la fe? O la tenían muy poca. Porque si el Señor les dio un poder y ellos hollaban serpientes, escorpiones, oraban por los enfermos y sanaban, Él les decía, si a vosotros tenéis fe como un granito de mostaza, esta crecerá. Dice que entonces tú le dijeras a ese árbol sicomoro, desarráigate y plántate allá en el mar, el desierto, el árbol les obedecería. ¿Por qué las cosas no le obedecían a ellos? Porque no tenían fe. ¿Por qué usted cree que Pedro decía, Señor, aumentanos la fe? Bueno, que es un mal tiempo allá afuera, hay que verle la cara, ¿no? Y es que usted cree que siendo cristiano y usted le pide que le aumente la fe, ¿qué le va a venir? Pero un mal tiempo allá donde las olas son de 10, 15 metros, hermano, mire, ahí no se olvida de todo. No es para menos, es para experiencia. Yo no puedo hablar de esa experiencia de eso. Y es un barco a verlo, ¿no? Usted ve que las olas son más altas que el barco. Se ve un hueco y después el barco sube y te ve el hueco y hermano, eso es terrible. Eso es lo físico. Ahora imagínense lo espiritual. O sea, en lo espiritual, cuando se nos levanta la tempestad, ¿cómo lo ponemos? Yo digo que por mucha fe que tengamos, hermano, tendemos a desanimarnos un poquito. Señor, la cosa está fuerte. Señor, tú me metiste en este. Yo cuando estoy muy así arropado le digo, Señor, tú me metiste en este asunto, tú me sacas. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero tú viste que me metiste aquí. Y la tormenta dura. Porque humanamente, hermano, 10 días, 15. es fuerte. Y
Y lo más tremendo es que porque Dios lo pudo haber probado en otras áreas, pero Dios te prueba donde tú eres fuerte. Para que sepa que no es por tu fuerza, sino por su misericordia. Por eso Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree que Pedro se iba a ahogar si era pecador? Juan, que también pecaba y tenía un barco. ¿Usted cree que es fácil que un marinero se ahogue en el mar? Fuerte. En esos tiempos por ahí tan lejos, tantos días de tormenta, Pero sobreviven hay que porque... tener fe. Pero, o sea, un marinero tiene mayor destreza lanzándose. Yo le digo algo, un nadador lo lanzan en alta mar y está la barca y no tiene miedo. A mí me suman a donde el agua me tape la cabeza y tú dices, Señor, ¿me entiendes? Porque usted no es nadador, ni es nadador olímpica, ni nada de eso, ¿verdad? Uno medio nada. Porque uno no nada, uno medio flota. Pero hay que tener resistencia, no saber nada, resistencia para aguantar. Resistencia. Yo creo que el miedo nada más lo mata a uno, ¿verdad? Dígame si es una zona de tiburones, ¿verdad? Si no, allá no, usted no me va a lanzar a ver si sale un tiburón por ahí, a ver si sale una pirata, qué sé yo, tantos animales que puede haber ahí, y usted lanzarse ahí, hermano. Yo le digo algo, esos buzos son tremendos cuando se sumergen en el mar y están con esos tiburones y le tocan hasta la nariz al tiburón. Yo no hago eso. Yo no hago, ¿verdad, hermano William? Usted no hace eso, ¿verdad? Hay gente que nace con eso. Como hay gente que se monta en un árbol, a podar árbol, como mi hermano Sevilla, con 20 metros, con amarrado de un mecate, y el árbol hace así, se va a caer. Yo no me monto allá, yo no me he montado, ya me caí en la fe. Ya se me cayó la fe, que no me puedo montar porque ya mi fe está por debajo. Él dice, no, yo tengo alas. Yo le digo, pero en el espíritu y te procura no zumbarte de ahí, si no tentarás al Señor, tu Dios. Y después lo vi, no, es que este guerrero, nada más no se monta en las alturas, también desciende. Se metió dentro del pozo para abajo, como bien 15 metros. Y le digo, lo mismo, para allá abajo yo voy. Yo soy terrestre, hermano, yo voy por la tierra y sin embargo estoy pendiente, no vaya a ser que tropiece y me caiga. Todavía tengo que aprender a caminar y voy a estar yo montado en lo alto. No, Señor. O me voy a meter yo para allá abajo. No, Señor. Pero hay gente, hermano, que nace con eso. Es fuerte. Entonces, como Dios nos prueba, Dios me dio estos 4 hombres. Claro, andaban todos, pero Dios estaba probando la fe de los evangelistas. Estaba probando la fe de los que estaban en alta mar y los metió en el mar. Y cuando se levantó la tempestad, empezaron a llamar, maestro, maestro, ¿dónde está, maestro? Mira, perecemos. Y el Señor lo primero que le dice es, ¿dónde está tu fe? Hoy Dios nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta? Fuerte, pero así es. A mí a veces me duda, hermano. Yo dudo, no crean. Yo dudo a veces, Señor. Perdona mi incredulidad. ¿Verdad que a veces, Señor, no es fácil que tú me metes en unos asuntos que, oye, ten compasión de mí, no me metas tan allá adentro? Porque mar adentro eso es lo que da miedo, ¿sí o no? El que navega mar adentro, eso da miedo, hermano. De noche eso no se ve nada, todo es negro. Y Pedro se bajó en la barca. Y vivía en el mar, en alta mar. Y yo le digo, Pedro lo criticaron, pero Pedro era salido, ¿sabes? ¿Por qué no se bajaron los otros 11? Pero a veces usted se va en fe y lo critican, no importa, así te se hunde en el camino, pero se bajó. Se bajó, se lanzó en fe. Por eso Dios dijo, no, Pedro es el más arriesgado, ese es el que voy a poner yo de líder. Porque el líder tiene que ser así, salido, tiene que ser violento, tiene que ser así que Dios diga, no, con este yo confío. Pablo era fuerte. Y Dios dijo, no veo potencial en Saulo. Se arrastra a la gente por los cabellos y cree que adora a Dios por ese mal. Si defiende así errado, ¿cómo será cuando conozca la verdad? Y Pablo era un defensor de la palabra. Cuando usted es apasionado y usted defiende lo de Dios, a Dios dice, este tiene potencial, a este que lo voy a poner al frente. Porque Dios nos mete allí para probarnos, hermano. Ahora vean, el 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él respondió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? O sea que andaban con él, pero no le conocían.
¿Usted cree que hay gente en el Evangelio que anda caminando en el Evangelio pero no conoce a Dios? Si conociéramos a Dios, hermano, no dudáramos. ¿Usted sabe quiénes eran apasionados? Los tres jóvenes allá con Daniel, y estaban en la ley. Cuando le dieron el decreto de que tenían que adorar la imagen y la cuestión, y los jóvenes ante el rey, pues siempre hay gente que lo anda señalando. Y estos muchachos no se quisieron doblegar. Auméntale 7 veces el horno de fuego. Y esa gente dijo, bueno, sí, nosotros no vamos a doblegarnos, sabemos en quién hemos creído, en el Dios de Israel. Si tenemos que morir, moriremos, pero creyendo en Él. Y si Él nos salva, bueno, nos sacará de esto, seguiremos alabando a Dios. Y esos muchachos lo lanzaron para allá atrás y eran 4 hermanos. Eso sí era fe de verdad. Yo digo, ¿cómo estaría Dios allá arriba? Estos son mis muchachos. Eso tenían fe hasta para exportar y repartir. Pero imagínense cuando uno, el diablo le medio grita en el oído, me voy de la iglesia. Le dicen una cosa ¿Y usted cree que dice Dios allá así? Con esto es que yo confío allá abajo. ¿Usted se imagina? Hallará Dios fe como la de estos muchachos, como la de Daniel en la cueva de los leones. Hallará Dios fe en la tierra ahorita como esta gente de antes. Yo digo que Dios debe taparse los ojos diciendo, con la gente que yo cuento ahorita le falta preparación. Por eso es que estamos llevando fuego y martillo y agua y tempestad. Dice, no, es que no están listos todavía. Van a la batalla con tiarque y todo lo dejan por ahí en el camino. Con descuidado, dejan fusil, dejan todo, van a la iglesia, mi Biblia llevan. Este es como un soldado que va a la guerra y va sin fusil. Y Dios dice, ay, santo, como está mi pueblo ahorita. Son pocos los que están pendientes y están en la... Hermano, es que nos falta, ahí me meto yo. Yo les digo, Señor, a mí me falta para llegar a la fe de esta gente. Es verdad, Señor, que nos falta, perdónanos, porque en verdad estamos distraídos en que viendo aquel si tiene una media rota, si no la tiene, que se quede gritando. Hermano, nosotros nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay un mundo de tinieblas bien organizado que nos ataca. Y nosotros perdiendo el tiempo entre nosotros mismos. Y no debería ser así. Ahora ya estamos casi terminando, ahora tenemos tiempo, gloria a Dios. Dios es bueno. Ya hablamos aquí del carácter joven, ¿verdad? Dijimos también que Pedro le había volado la oreja a Marco, que el diablo lo había pedido para desarrollar, pero vámonos ahora a la madurez de Pedro, vean. Vamos en Primera de Pedro. Yo quiero que ahora nos vayamos a Segunda de Pedro. Con esto ya vamos casi terminando. Segunda de Pedro, ¿qué? Capítulo 1, en el verso 3. Partícipes de la naturaleza divina. Participantes de una naturaleza divina. La naturaleza divina que hay en usted es el Espíritu Santo. Amén. Él es divino. Y Él está dentro de usted y dentro de mí. Y vea lo que escribe Pedro. Pedro dice así: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué entiende usted por conocimiento? No es conocimiento humano. A veces la gente dice, la gente pereció por falta de conocimiento, pero no es el conocimiento humano, el conocimiento de Dios. Porque si usted conoce a Dios, usted confía en Dios. Y yo confío en Dios. Pero Dios nos da una palabra ahorita, hermano, en una campaña, en una actividad, un hombre de fuego, nos vamos a leer nosotros a los 3 días, hermano, ¿por qué no vas al culto? Estoy desanimado. ¿Y qué pasó con la palabra que le dieron hace 3 días? Pues? ¿Entiende? Conocer a Dios es que si Dios le dice, te voy a bendecir, ¿qué le va a venir primero? La prueba, te está esperando la prueba, pero el que no tiene conocimiento dice, es un mentiroso, el hermano dijo que Dios me iba a bendecir, me vino fue prueba, porque no conoce a Dios. Porque si Dios le dice que lo voy a bendecir, es que Dios le está diciendo, prepárate porque te va a venir primero una prueba, y después viene la bendición. Dios le dijo a Israel, te voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel, pero no le dijo, pero atravesarás un desierto y tendrás que pelear y habrá gigantes en medio del camino. Dios no
dijo eso, si Dios le dice eso, la gente no entra. Claro, porque ese Sí, igualito, que hay hermano, piedra todavía, hay piedra. Y dice, pasamos o no pasamos, pasamos o no pasamos. hermano, ese igualito como el que quiere una casa, si no se esfuerza para trabajar para tenerla, ¿cómo la va a obtener? No te la van a venir del cielo fácil. Que para el Entonces la fe sin obra es muerta. Entonces no, Dios dijo que me iba a bendecir, entonces no voy a trabajar, me voy a acostar en la hamaca porque Dios va a bajar los dólares de arriba. Y Dios diga, el que no trabaje, que no coma. Pero hay iglesias que los pastores no les gustan que las ovejas trabajen. No, tiene que trabajar. Porque si no llegan a la iglesia y tienen que trabajar, porque la Biblia dice que el que no El que trabaja no trabaje, que no coma. Habrá gente específica de 100, 1 o 2 que Dios saque aparte, pero que lo saque Dios. pero que sea Dios. Porque si lo saca la gente se va a morir de hambre. Señor, yo te trabajo, me estoy muriendo de hambre. Y Dios dijo, ¿y que por qué no trabaja? La Biblia dice que primeramente busque el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura, pero es bajo la voluntad de Él. Pero hermano, eso es más adelante, porque al principio dijo, trabajarán todos los días de la tierra. Él lo dijo al Y principio. claro, con el sudor de tu frente comerás. Él lo dijo que iba a echar el mundo. No anda potente No, esa hora la arrancaron y se fue para allá. Si quieren de largo. Entonces ve que por falta de conocimiento, por falta del conocimiento de quién, de Dios, a veces nosotros, el enemigo nos engaña porque el enemigo también usa Biblia, solo que la distorsiona. ¿Y cómo somos nosotros buenos, hermanos, para aprender lo que nos separa de él del Señor? Ahora vea esto. El 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 3 palabras principales acá, y una de ellas es por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Aunque nuestros ojos vean. Y las veces que a mí el Señor me ha dicho, te voy a bendecir la semana cuando abro la nevera y lo que tengo es agua y luz. Y yo le digo, Señor, tu palabra dice que no ha visto un descendiente tuyo que mendiga el pan. Un justo, sí. Y si yo soy considerado entre los justos, esa palabra no cae en tierra. Y a lo mejor es una prueba para ver si yo maldigo, bendigo, o será que tengo que estar en ayuno. Y no estoy en ayuno, pero lo tomo por ese lado. O digo, pero también, señores, que aún Elías dice que no había alimento, los cuervos le fueron y le llevaron carne. Señor, yo no sé si vas a tocar un hijo tuyo, no sé si vas a tocar un cuervo, no sé si es un inconverso. Mire, Señor, si usted me quiere bendecir, hasta un brujo usted toca y ese viene y me bendice. Porque usted es Dios. Y a usted habla así, automáticamente allá en el cielo Dios dice, la orden dale, está trabajando con los códigos del reino. Vamos a bendecir al muchacho, que el muchacho está clamando allá, está orando, está dándole gracias a Dios, y automáticamente viene la bendición. Pero si usted y yo nos ponemos Señor, yo en el mundo no pasaba hambre desde que puse la mano en la Biblia, todo se me vino en contra, ahora no tengo ni para comer. Está renegando. Y lo están probando a ver si te adora a Dios en la pobreza. Porque la Biblia dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si Dios es rico en todo, Dios nos puede dar de todo, hermano, lo que necesitemos. Pero el día que nos portemos mal y Dios nos quite algo, nos vamos del Evangelio. Porque tenemos a un Dios como un Dios de prosperidad. Así es. Un Dios que Dios me ama y yo puedo hacer lo que yo quiera y no importa. No, hermano, Dios dice que es un buen padre, y el buen padre castiga y azota y disciplina a sus hijos, y el que aguanta la disciplina es considerado como hijo, y el que no es un bastardo. O sea que en el momento que ponemos la mano en la Biblia somos niños, pero tenemos que ir creciendo. Al principio le van a decir el evangelio es bonito, sí, hermoso, mira qué bonito es Dios y esto, pero cuando Dios empiece a jurungar el corazón y dice, ven acá que tienes cosas viejas ahí del viejo hombre, hay que bajarte a las aguas, entonces mira,
vez, el chisme no me gusta, mira, la pelea no me gusta, esto tampoco me gusta. Entonces empieza como a chocar con uno, ¿me entiendes? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si uno en el mundo estaba bien, ¿para qué llega Cristo? Cuando llegamos a Cristo es porque Dios me empieza a sacar de ese closet. Esto no me gusta, esto tampoco me gusta, esto también quítalo. Y empieza como el camino a ponerse estrecho. Y uno empieza, no Señor, pero así no es. Yo en el mundo tenía libertad, hacía lo que quería, nadie me decía nada, tenía dominio propio. Eso es en el mundo. Pero en Cristo somos esclavos. Y el esclavo no tiene que obedecer a su Señor, ¿sí o no? Y Dios dice, bueno, ¿quieres ser hijo o no quieres ser hijo? No, sí, Señor, yo quiero ser hijo. Pero para ser hijo hay que ganarse el título, hermano. Y a veces hablamos nada más de que somos hijos cuando ponemos la mano, pero cuando viene la disciplina de papá, de pasar a ser hijo podemos llegar a ser bastardos. Y yo le pregunto, ¿qué considera usted, hermano Franklin, como un bastardo? ¿Alguien que no tiene? Algo que no tiene la gracia de Dios. O sea, lo tuviste todo y lo perdiste todo. Por nada lo perdiste todo. O sea, no tener nada. Se puede ser rico, se puede ser pobre. Y si nosotros lo ponemos a ver, Jesús, que era su hijo amado, duró 40 días sin comer. Fue tentado. Y él soportó la tentación y mandó a gente que le sirviera. La moraleja dice que si uno está pasando necesidad, no reniega, ahí mismo te va a llegar la ayuda. La bendición te va a seguir. Rápido. Ahora viene el bastardo. El bastardo se considera un hijo que es nacido fuera de matrimonio. Cuando usted está dentro de un matrimonio, usted está dentro de un marco legal, y cuando los padres mueren, los hijos son herederos. Yo le pregunto a la hermana Flor, ¿será que un bastardo puede ir a las autoridades para heredar? Porque no es considerado como legítimo. Aunque vivió dentro de la casa, ¿me entiendes? Quiero que te encante esto. Aunque vivió dentro de la casa con sus padres y gozó de los beneficios de sus padres mientras estos estuvieron en vida, a la hora que los padres mueren, él queda en la calle. No lleva el apellido. Eso pasó cuando mi papá murió. Él era casado con mi mamá y parió cuatro, mi mamá. Con la otra mujer que se buscó muchos hijos, como 7. Cuando muere el Señor, ahí es donde estaba lo bueno. Pero como éramos legítimos nosotros, nos quedó la tierra fuera nosotros. Porque eran herederos. A ellos no les quedó nada, porque eran bastardos. Aunque eran hijos, pero eran fuera de un marco legal, fuera de una jurisdicción. Entonces en el Evangelio es igual, hermano. Nosotros ponemos la mano en la Biblia y pasamos a ser hijos. Pero después, cuando viene la corrección, depende de nosotros si somos hijos legítimos o somos bastardos. Entonces, todos somos hijos de Dios cuando ponemos la mano en la Biblia, sí, pero llega el momento en el renglón, en el camino, que usted puede o ser hijo legítimo y heredero y coheredero con Cristo, o puede ser bastardo. ¿Será que hay bastardos en la iglesia? Sí. Eso habría que preguntarse, Una hermano. lástima, pero Pero sí, así es, sí o no, en todas las familias se crea eso, hermano. Y es triste porque no lo juzga el hombre, pero lo juzgará Dios. así es. O sea, en el momento en que nosotros, la carta de los Hebreos 11:27 dice que está establecido que los hombres vivan y mueran una vez y luego venga un juicio. O sea, que todo el que muere tiene que presentarse ante un tribunal, y en el tribunal le van a pesar las obras si son malas o buenas, y según las obras que haya hecho, es donde ustedes le van a decir inocente o culpable. Y cuando una persona muere, está o aparece cuando abre los ojos allá en el abismo, en el infierno, o ve a los ángeles que se lo llevan para allá, para el paraíso. ¿Para dónde quiere usted? Yo me quiero ir para el paraíso. ¿Ustedes quieren ir para el paraíso? ¿O no? ¿Sí o no? O cuando usted llegue y abra los ojos, de repente vea un tormento, hermano. Si usted imagínese un dolor de muela en una noche, el que ha sufrido de muela quiere que la noche se acabe, ¿verdad? Hay gente que hasta le duele tanto las cordales. Yo tenía un primo que le dolieron las cordales. Yo dije, este se volvió loco, se estrellaba contra la pared. Y yo decía, ¿para qué? Para que te dé un dolor más grande que el de la muela y se te quite el de la muela. Yo le digo algo. ¿Cuántos nos hemos quemado en algún momento con aceite o con vapor? Y eso es un pedacito nada más del cuerpo. Imagínense que lo agarren como un pequeño y lo suben allá en una caldera de...
Juan le pasó así. Y a Juan el apóstol. Porque Juan, hay dos Juan, hermano. Está Juan, el Bautista, que ese murió, fue decapitado. Y está Juan el apóstol, el discípulo amado, que fue el que llevaron a Patmos, el que metieron en la olla. Porque para poder meter a Juan el Bautista en la olla tuvieron que haberlo resucitado. Porque él murió primero que Cristo. ¿Sí me entienden? Juan el Bautista lo decapitaron porque salió una danzarina por allá, bailó, danzó y el rey Herodes le gustó. Y entonces, como Juan metía en una llaga, le dijeron: ¿qué vas a pedir en el cumpleaños? Y la mujer le dijo a la hija: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Pero fíjate lo que pasa, hermano, cuando uno es ligero de lengua, porque después lo se arrepintió, ya no podía negarse, retratárselo, le dijo: pídeme traer lo que quieras. Perdí el reino. Claro, no Pudo sé. retratarse, pero ya perdí el reino. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y después que te lo botaste, no puedes recogerlo. Y Y ya no puede le- hacer más nada. A él le dolió lo que hizo, pero tuvo que hacerlo. Pero él tenía temor, pero dice que por haber sido ligero, ¿sabe por qué? Porque estaba bebiendo. Y la persona sabe que cuando bebe, se emociona y promete lo que no tiene. Y cuando se le pasa el alcohol, ay, ¿dónde me metí? Y más un rey, un gobernante. Y le pidieron la cabeza de Juan y bueno, tuvieron que traerle la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Entonces yo le digo algo, hermano. ¿Será que nosotros nos falta fe? Nos falta confianza en el que nos prometió las cosas. Yo digo que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morir. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y yo tengo algo claro, que todo lo que nos acontece es permitido por Dios para algo. Y por algo. Lucha, creo que cada uno ha pasado. Diferentes, pero cada quien pasa una lucha. Prueba hemos pasado. Todos pasamos por luchas, por pruebas, por adversidades. Claro, unos más grandes que otros, dependiendo del llamado, dependiendo de lo que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros. Los discípulos, cuando entraron en alta mar y se les levantó la tempestad, no todos vieron el problema de la misma forma, no todos oyeron la voz de Jesús. Solamente dos discípulos, hermanos, que eran muy cercanos a Jesús, uno violento y el otro era más calmado, Juan y Pedro. Dice que se levantó la tempestad, dijeron que hasta a la cuarta vigilia ya tenían 8 horas remando, peleando con el mar, ya pensaban que se iban a morir, y a lo mejor el otro le diría: pellícame porque veo que viene como un fantasma caminando por encima del mar, ¿verdad? Y era Jesús. Y cuando Jesús notó que sus discípulos todos ya se habían entregado, hermano, dice que salió una voz y dijo: no temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y enseguida Juan conoció la voz y dijo: ese es el maestro. Y Pedro dijo: ¿estás seguro? ¿Estás seguro, Juan? Ese es el maestro, Pedro. ¿Verdad que hay gente dentro de la iglesia que dice: ese es Dios que está hablando? Porque hay gente que conoce a Dios, pero hay gente que no. Los otros discípulos: ¿estás seguro? Ese es como que es un fantasma. Ese es Dios. Pedro, yo que te digo que ese es el Señor. Y Pedro dudó, dijo: bueno, no, ya va, porque es que el diablo también engaña. Le dijo: maestro, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y el maestro le dijo: ¿qué es Pedro? Y el hombre dijo: sí, Juan, sí es. Y Juan dijo: bueno, bájate tú porque yo no me voy a bajar. Yo oigo bien, pero tampoco soy tan loco como tú, Pedro. Bueno, yo soy el loco del grupo. Y se subió para abajo, dio 3 pasitos. Y cuando vio que el mar no se había calmado y que la tempestad todavía estaba grande, dice que tuvo miedo, hermano, y se hundió. Ahora es normal que usted y yo tengamos miedo en medio de una tempestad, en medio de una prueba. Lo que no puede en nosotros faltar es la fe. Y Pedro le dijo: maestro, sálvame, que perezco. Enseguida apareció Jesús, lo tomó de la mano, lo agarró de la mano, lo subió en la barca y luego le volvió a decir: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre, pero ya no le dijo que no tenía fe, sino que le dijo: de poca fe. Tiene fe, no te voy a decir que no la tiene, pero está muy poquita. Entonces Pedro vivía diciendo: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Y cómo cree usted que le va a aumentar la fe? Lo van a meter en una tempestad.
Cuando la viejita salga de la tempestad donde está metida el Señor ahorita, es un águila. Usted me ve bien tranquilo, hermano. Por momentos, bueno, la tempestad, la brisa y la cuestión ahí estamos, pero ella, ahí está y está Dios con ella. Y usted habla con ella y usted sale más fortalecido que usted y yo. Usted está más fortalecido que usted y que yo juntos. Es un águila. Y me dicen, cuando vaya para allá no soy la misma. Le digo, no, yo estoy seguro que tú no vas a ser la misma. Pero así es, hermano. Porque si Dios a usted lo va a usar en el don de sanidad, lo va a enfermar. Usted lo va a pasar por ahí, ¿sí o no? Señor, quiero el don de fe. Bueno, pues vamos a darle el don de fe. Vamos a pasarlo por ahí. Porque ¿qué testimonio le va a dar a usted al enfermo si usted no pasó por ahí? Para que usted tenga moral y le pueda decir, pero que la gente esté allá muriendo, así como no sabes tú, pues yo pasé por ahí, yo vi la muerte cara a cara, pero Dios me libró. Dios me sacó del Seol, por eso te predico con pasión y con templanza y con denuedo, porque lo viví, lo atravesé. Atravesé el valle de la sombra de la muerte, pero Dios estuvo conmigo y la gente le agarra confianza. Pero si yo le voy a predicar, no, usted sabe que fulano de tal pasó por la muerte y Dios lo levantó, pero usted pasó por ahí, ¿no? ¿Cómo sabe usted que eso es verdad? A veces Dios destruye cuestiones, hermano, en nuestra vida, nuestra fortaleza, para que después nosotros fortalezcamos a otros. Yo recuerdo una hermana que se le habían muerto o se le murieron 2 hijos. Y en los velorios, ¿quién cree usted que consolaba a la que se le murieron los hijos? Ella. Y yo le decía, yo no puedo decir porque no soy madre y no tengo hijos. Decirle, no, yo me pongo en tus zapatos, yo te entiendo. Y la que está en el dolor dice que me va a estar entendiendo todo, que tú has pasado por ahí. Pero si viene una que ha perdido hijos y dice, yo siento como te sientes, mujer, yo también perdido. ¿Verdad que la otra siente consuelo? Pero Dios te va a fortalecer porque Dios me fortaleció en medio de mi desierto. Vas a aprender a vivir con ese dolor, con ese vacío. Yo te puedo entender porque yo tengo un vacío al igual que el tuyo. Aunque sé que el tuyo ahorita está herida, está muy abierta, pero así como Dios abre la herida, Él la sanará, Él la curará, Él hace la herida y Él la venda. Y esa persona recibe el consuelo. Entonces las pruebas y las adversidades son para que le crezca la fe, para que tenga más confianza, para que tengamos más confianza en el Señor y para que tengamos testimonio cuando frente de nosotros tengamos gente en prueba. Amén. Cuando alguien tenga el desierto y le digo, tú no sabes el desierto, no, he pasado los 7 desiertos. ¿Cuál desierto quieres que te hable? El de hambre, 2011, colectivo, ¿sí o no? Que no sabíamos si estábamos de frente o de lado, nadie se burlaba de nadie, pero todos estábamos feos. Y nadie levantaba los brazos de todos se nos pegaban los malos olores, no había desodorante, no había pasta de dientes, no había nada. Y el que no daba emprendió ahora con esa yuca amarga, no sabía si era amarga, era dulce, estaba la cosa fuerte. Entonces ninguno de otro país no venía a decirte, no sabe lo que es el hambre, no, vengaste para acá en el 2011. Para darle una cátedra de cómo se sobrevive sin trabajar y sin alimento. Dios nos afligió, probó lo que había en nuestro corazón, pero si estamos hoy hasta aquí fue porque pasamos la prueba y el desierto. De enfermedades también me enfermé al borde de la muerte y demás cosas. Entonces sí tenemos testimonio y tenemos moral para pararnos y predicarles a otros porque hemos vivido un evangelio según la fe y la esperanza y el consuelo en el Señor. Bueno, hermano, hasta acá, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor les acompañe y que todo lo que usted haga, hermano, Dios le haya prometido, créeme,